Entonces, buenos días, como dice siempre mi buenos días. Aquí también se quiere las 10. Es necesario entrar en la física para ver todo lo que vamos a ver. De hecho, nosotros estamos en este proceso en la percepción y ahora entrando al entendimiento, pero lo que queremos es despertar el arquetipo del guerrero evangelizador y para esto vamos a estar en el arte. Entonces, vamos a ver la física solo para entender cómo funciona la física. Está un poquito más allá que Kai entre más. Kai, Luis, estamos empezando, ya puedes. Kai, no te pases. Ya. Yo no he hecho nada. ¿Entonces quién fue? Va, Yo no he sido. no he hecho nada. Entonces, lo que tenemos es ahora que ver la física y ver cómo funciona la física. Veamos una teoría, la teoría de la relatividad, que es lo más sencillo de ver. ¿Entiendes? El espacio tiene 3 dimensiones: altura, anchura y... Área. No, mi amor, ¿qué pasa? ¿Cómo que no área? Perímetro. Altura, anchura y... Volumen. Tú dices volumen, no, pero acá dice mejor profundidad. Claro que te da un volumen. Profundidad. Ahí es otra cosa, ahí es totalmente distinto. ¿Entiendes? Ves el área de un cuadrado, ves el área de un... No, pues... No. Entonces tenemos 3 dimensiones. ¿Cuáles son? Salud. Altura, anchura, volumen. Altura, anchura y volumen. Profundidad. Eso mismo. No, la profundidad es la que está el volumen, ¿no? ¿Entiendes? Mejor entenderlo como profundidad. Altura, anchura y profundidad. 3 dimensiones. Y tenemos una cuarta, pero es lo que no estamos acostumbrados a pensar como dimensión: el tiempo. Según la teoría de la relatividad, el universo está formado por una malla cuadridimensional llamada espacio-tiempo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces veamos. En nuestra realidad, el tiempo y el espacio caminan juntos. Y para entender cómo se relaciona la gravedad con eso, tenemos que hablar de masa. Masa igual masa volumen. Vamos. El resultado no es muy sorprendente. El objeto que parece ser más pesado es el que se hundió. Correcto, pero espera un minuto. Algo está mal aquí. Miren el ejemplo. Ah, mire, ¿estás mirando el ejemplo, por favor? Ya estás mirando, mira el ejemplo. Porque si colocamos a ambos en una balanza, podemos ver que tienen exactamente la misma masa. Así que quienes están equivocados somos nosotros que estamos pensando en masa. Tener la misma masa no significa tener la misma densidad, que es lo que nos interesa. La bola de poliéster no flota porque sea más ligera, sino porque su densidad es menor que la del agua. Por eso flota esta bola más grande. Porque es más porosa, es menos densa. En cambio la otra es más compacta. Así nos enseñaron en primero. Ya, muy bien. Son cosas muy sencillas, todas las sencillas. Estos 2 objetos tienen la misma masa, pero su tamaño es diferente. Mira, la misma masa y pesan 1 kilo, mira, 1 kilo, pero su tamaño es diferente. ¿Entiendes? ¿Cuál tiene más densidad? El primero. La pequeña. Porque están hechos de materiales que tienen diferentes densidades. Si tenemos 2 objetos con la misma masa, el más pequeño siempre tendrá más densidad. Y esto va para todo lo que existe. Este tejido es una representación del espacio-tiempo en 2 dimensiones. Espacio-tiempo. Podemos ver que el gran objeto distorsiona muy poco el tejido. Pequeña distorsión. ¿Estás viendo, no, Mirita? ¿Ves desde ahí, mi amor? ¿Qué? ¿Ves desde ahí? Sí, ahí. ¿Puedes leer esto? A ver, léeme. Hasta ahí dice, también acá dice pequeña distorsión. Bien, vamos. Pero mira lo que sucede cuando pongo el menor. Mayor distorsión. Es más pequeño, es más denso. El objeto de mayor densidad distorsiona el espacio-tiempo más intensamente en su vecindad. Vamos a simular que esta bola más grande es el Sol, Tierra, y esta menor es la Tierra. Como el espacio-tiempo ha sido distorsionado, influye en la Tierra que está siendo atraída por el Sol. La Tierra es mucho más pequeño que el Sol, pero también distorsiona el espacio-tiempo. Más el Sol no es solo que sea grande, sino que es compacto, es muy denso, y está logrando distorsionar el espacio-tiempo.
al distorsionar el espacio-tiempo, hace que la Tierra gire alrededor del Sol. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Esa es la teoría de la relatividad, pero está distorsionando el espacio-tiempo. Vean cómo ¿Es una la teoría? pequeña... ¿Qué? ¿Es una teoría? Sí, se le entiende como una teoría, man. Otros podrían entenderlo ya como la ley de la relatividad, la ley de la teoría general de la relatividad. Pero siempre hablamos de teorías cuando hablamos de ciencia. ¿Por qué teoría? Porque, ¿Está comprobado? porque siempre, epistemológicamente, la ciencia es un conocimiento abierto, que puede cuestionarse y luego cambiar. ¿Entiendes? Su modelo no es un modelo establecido para que tú lo tengas dogmáticamente. Su modelo siempre tiene que estar cambiando. Entonces, tenemos la teoría. Antes de la teoría de la relatividad, la teoría que estaba era la teoría de Newton. Y esta es la teoría que de alguna manera desplaza hasta cierto punto y complementa hasta cierto punto la teoría de Newton. Porque podemos seguir con la teoría de Newton en una física mecánica, pero cuando ya pasamos a grandes dimensiones a ver el espacio, tenemos que ir a la teoría de la relatividad. ¿Qué decías tú, Amira? ¿Por qué el sol es verde? Ahí lo he puesto así. Vean cómo la pequeña bola lunar es atraída a nuestro planeta. La luna también es atraída. Estamos tan acostumbrados a pensar en ello como la gravedad, pero en realidad es una curvatura del espacio-tiempo. La gravedad es la forma en que se siente esa distorsión. Mientras que en Newton la gravedad era una fuerza muy clara, aquí no es claro que sea una fuerza en ningún sentido, porque lo que está diciendo es que más bien hay una distorsión del espacio-tiempo y que esa distorsión la sentimos como gravedad. Pero como tal, la gravedad parece no estar. Pero ahí viene todo un problema, porque... ¿Cómo que la gravedad no está? Porque no es fuerza, pues. En la cuestión de la teoría, el modelo de las partículas, están tratando de encontrar el gravitón como una partícula para sostener que la gravedad sí es una fuerza y que pasa interdimensionalmente. Pero justamente el problema del modelo de partículas que no se integra con la teoría de la gravedad, la teoría de la relatividad general, porque en la teoría de la relatividad general la gravedad no es una fuerza realmente, lo que hay es una distorsión del espacio-tiempo por la densidad de los objetos, de los astros, pero la gravedad no es una fuerza. Entonces aquí la cuestión: la gravedad es una fuerza, no es una fuerza. En lo de Newton era claro que era una fuerza que actuaba a distancia, pero ¿por qué actuaba? ¿Cómo actuaba? ¿Qué era lo que le hacía actuar? Nada, no había respuesta a eso. Newton decía: yo no falso teorías, es decir, mi razón no va a falsear teorías, no va a inventar teorías. Entonces lo que decía es que sucede esto porque los cálculos matemáticos que Newton está haciendo a partir de esta fórmula coinciden con las elipsis de los planetas y demás. Pero luego se vio que en Mercurio hay una pequeña desviación y entonces los cálculos matemáticos, según esta cuestión de la distorsión del espacio-tiempo, es más efectiva para predecir ese movimiento. Entonces lo que tenemos es que esta teoría desplaza a la otra. Pero, ¿qué es la gravedad? Es nuestra sensación, como dice así, de la distorsión del espacio-tiempo. Pero esa es nuestra sensación. Claro. No sería una ley universal, o sea, no sería... No, claro. La gravedad como tal no es una fuerza ni una ley como la entendía Newton. Eso está desplazado. Lo que está en la física es la teoría de la relatividad ahora como modelo, hasta ahora. Y esta teoría de la relatividad nos dice que los astros distorsionan el espacio-tiempo según su densidad, lo que están viendo ahora. Y eso es lo que nos está explicando la teoría de la relatividad. ¿Entiendes? Eso es lo que hay. Pero no estaba diciendo que distorsiona el espacio-tiempo. Aquí cuando miro esta tela solo veo el espacio. Recuerda que dije que los dos están conectados. El espacio-tiempo en la teoría de la relatividad ya son uno solo. En la teoría de Newton, el espacio era una cosa y el tiempo otra. En cambio ahora, el tiempo es una dimensión más del espacio, entre comillas, que no es del espacio, sino una dimensión más de todos los objetos. Entonces, todos los objetos están construyendo el espacio. Mientras que en la concepción de Newton,
el espacio era este vacío en el que estaban todos los objetos. Aquí no. Aquí el espacio es una dimensión de... Pero entonces se podría alterar la gravedad. ¿Qué dices? Pero entonces se podría alterar la gravedad. Claro, si hubiera un objeto muy denso, se alteraría la gravedad. Si hubiera un objeto de tal densidad que altere la gravedad. Si puedes lograr un objeto de tal densidad, podrías alterar tu sensación de gravedad, claro que sí. ¿Entiendes? El tiempo está... Pero si yo me pongo en la balanza un día y peso 60 y tantos kilos, Sí. al día siguiente voy a seguir pesando 60 y tantos kilos. Y la gravedad no ha cambiado. Tu peso ha cambiado, no has alterado el espacio-tiempo, si quieres te refieres. Sí, pues por eso. No has alterado el espacio-tiempo. Si hicieras en este momento del laboratorio, lograran hacer un agujero negro que tiene una densidad tremenda, todo se destruiría, porque habrías alterado la gravedad. Habrías distorsionado de tal manera el espacio-tiempo que hasta la sensación del tiempo cambiaría totalmente. Entonces, todo se alteraría. Siguiendo esa teoría. Oye, papá. Oye, mira el comentario de ahí. El- Que tiene dos me divierte. Ya vamos. El tiempo está... ¿Qué, mi amor, qué vas a decir? El tiempo está en toda esta malla, espacio-tiempo. Así que vamos a crear una representación visual de eso. Esta regla representa el tiempo. Está presente en todo el universo. Cada marca en nuestra regla es un instante. Ah, cierto. Te iba a preguntar cómo pueden hacer un agujero negro. No, es que es imposible. Y aparte que no saben que es un agujero negro, realmente se cree que es una estrella que ha implosionado, ¿no? Ha Después que ha explosionado, queda como su núcleo y ese núcleo es el agujero negro. Pero no está muy claro, ¿no? No está muy claro. Supuestamente el sol se acaba, va a ser el agujero más grande del universo. ¿Qué dices? Que supuestamente cuando el sol se acabe va a ser también un agujero negro. Claro, se supone que el tema es un agujero negro, exacto. ¿Y Sí, cómo pero no es eso más se grande, acaba? el sol es pequeño. ¿Qué? ¿Y cómo se Porque todo se acaba, mi amor, todo tiene su final. De acá a millones de años el sol se va a acabar. Y supuestamente se va a tragar a la Tierra. ¿Qué? Antes que el sol. Antes que el sol, la Tierra se acaba. Pero antes de que se acabe la Tierra, el cambio climático, que ya estamos sufriendo algo de eso, también tiene consecuencias, porque la atmósfera puede montar hasta el punto que ya no puede ser posible vivir Se en este llama planeta. castigo por andar tragándose a los animales en vez de cuidarlos, por estar pasando Uy, tanto tiempo en el ahora congelador me en ha vez pasado de- un video donde están haciendo carne en laboratorio. Terrible. Sí, es horrible. No, pero sin animales, sin nada, por células. Están haciendo carne en laboratorio para que los animales no sufran. Todos los vegetarianos ya están comiendo carne, pero es carne hecha en laboratorio, pero es terrible. ¿Canal 3D? Sí, impresiones en 3D, ya. pero también hechas en reproducción in vitro por células. Y empiezan las células a reproducirse y a hacer carne. ¿Entiendes? Terrible. No, es terrible, es biotecnología terrible. ¿Por qué? Ya. Porque estás en un mundo sin alma, donde tú puedes hacer la carne cuando quieras en el laboratorio. ¿Entiendes? Eso No es trae- tener que matar a un animal. Claro. Tú ¿Has dirás, visto ya lo no hay que que hacen matar los un animal, pero laboratorios? cuando ya no hay muerte y vida, no hay alma. No hay ¿Es alma. mejor? No hay alma, no es mejor. Oye, No te es mejor. demuestro lo que le hacen a las vacas, a ver si eso mi es amor, Lo vida. de las células y demás es terrible. Estás manipulando de una manera la vida terriblemente. ¿Por qué no nos muestras ese video? Eso No, se ahora no, llama ahora no. ser Dios. Claro, exacto. Y es pro. Terrible. Eso te da la brujería, ellos están haciendo brujería. Y en ellos- fin. claro, eso es donde empezó el conocimiento humano, eso es el árbol de la ciencia del bien y del mal, eso es manipular todo creyendo que tú eres sin que vaya a haber consecuencias terribles. No va a haber consecuencias. Ahora observa, claro que sí. No existe el karma. Ahora la observa esperanza. lo que sucede cuando un objeto, todo es simétrico. Ahora observa lo que sucede cuando pronto van a ser humanos en laboratorios y vas a comer carne humana. Ahora observe lo que sucede cuando un objeto muy masivo se acerca a ella. ¿Sabías Ya que, que por supuestamente favor, estamos la carne acá. humana es la más deliciosa del mundo? No sé si me has dicho eso, pero es lo que te diría mejor, pero al mismo tiempo cuando lo hagas te anulas como especie. Ya que el tiempo está conectado al espacio, también está distorsionado por la gravedad. ¿Entiendes? El tiempo también se distorsiona. Si se distorsiona el espacio, se está distorsionando el tiempo. Ahora vamos a ver los ejemplos. Eso es la dilatación del tiempo, donde esta malla
y ese estiramiento el tiempo se ralentiza. Aquí el tiempo se vuelve más lento. Cuanto mayor es la gravedad, más se estira la malla, más hay este estirón. Es decir, el tiempo pasa más lentamente. Los agujeros negros concentran enormes cantidades de masa. Su densidad es muy grande en un espacio muy pequeño. Entonces su gravedad es gigantesca, mucho mayor que la de los planetas y estrellas. Ver lo que un agujero negro hace con el espacio-tiempo, la dilatación aquí es enorme. ¿Entiendes? Si te acercaras a un agujero negro, la dilatación, bueno, tú no sentirías esa dilatación, pero a comparación de los que están allá, tu tiempo pasaría muy lento. Muestra perfectamente los efectos de dilatación del tiempo, son la dilatación temporal, el planeta Miller. En esta película, algunos astronautas están en un planeta que orbita alrededor de un agujero negro. Su gravedad es tan intensa. ¿Hemos visto con ustedes Interestelar, la película? Sí. Ya, esta es la película que van a hacer ejemplo. ¿No es en la cual viaja en cápsulas? No, Es que he visto demasiadas. Interestelar, por favor. No lo puedes olvidar. Ya está. Pero su compañero científico que se quedó en la nave, que solo 2 segundos en ese lugar equivalen a 20 horas. Acá están en este planeta que está cerca del agujero negro. Aquí, 2 segundos equivalen a 20 horas. Mira, pero su compañero científico que se quedó ¿Es el que en la regresa nave, joven? ¿entiendes? Acá, nave, 20 horas. Aquí, 2 segundos. Él está en 20 horas y el otro acá está en 2 segundos. Mira. Y estos astronautas no notan que esta dilatación de tiempo temporal está ocurriendo. Acá está el planeta de Miller, están ellos en el planeta cerca del agujero negro. Porque una distorsión en el espacio-tiempo no solo afecta el tiempo, sino a todo en esa región. Entonces, no sientes. No sientes, tu percepción es distinta y no te das cuenta. Pero si ellos tienen la misma percepción de que el tiempo ahí está pasando normalmente. Ahora, si el científico observara el planeta, vería a los astronautas moviéndose muy lentamente. Se están moviendo muy lento. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay una distorsión de espacio-tiempo, ¿no? Ellos están haciendo una cosa en 2 segundos, pero sus 2 segundos equivalen a 20 horas mías. Cada segundo equivale a 10 horas. Exacto, cada segundo que están haciendo ellos equivale en mi nave, que yo no estoy en esa región afectada por el agujero negro y su densidad, su distorsión del espacio-tiempo, cada segundo equivale a 10 horas mías. ¿Entiendes? ¿Cuántos segundos tiene un día? ¿Cuántos segundos es una buena pregunta? No lo sé. Sería 24 por 60. Sí. 60 por 60, 160, no sé. 24. 160 por 60, no sé. No, 24 por 60. 160, 0 por 0, 0, 0, 6 por 3, 1800, Pero 1800. eso sería para por sacar los 24, minutos. 1800 por 24 sería. 1800 por 20 es igual a 3600. O sea, 36.000. No sé, ya perdí la cuenta. Vamos. Casi parados, imagínate ver una acción que dura 2 segundos, sería como dejar caer un objeto que dura unas 20 horas. ¿Entiendes? El astronauta está viendo desde la nave, ellos están en el planeta. Si han visto la película, esa es una escena de la película. Y si los astronautas decidieran mirar hacia atrás a la nave espacial con un catalejo, verían pasar 20 horas en solo 2 segundos. ¿Quién de ellos estaría en lo correcto? Los dos, ya que cada uno ve su propia verdad dependiendo de su ubicación. Aquí Allá en la Torre intentó usar la teoría de la relatividad, entendiendo claramente que lo que tenemos es una relatividad epistemológica y que cada uno ve según su verdad. La teoría de la relatividad de Einstein cambió también muchas cosas y empieza toda la cuestión del relativismo. Porque antes lo hizo Nietzsche, antes hubieron otros cuestionamientos, pero con la teoría de la relatividad había como una cuestión más objetiva para decir que todo es relativo. Porque si el tiempo es relativo y mi percepción es relativa, entonces yo percibo, por lo tanto mi construcción epistémica también es relativa. Y muchos extrapolaron eso a la cuestión humana, a los conocimientos humanos, sociales, culturales y políticos. Están en espacios que son afectados de manera diferente por la gravedad. Los astronautas y el científico. Al final de la misión, los astronautas regresan a su nave y descubren que el científico está mucho más viejo.
En él han pasado 3 horas, en él han pasado 23 años. Mira, han estado en espacios-tiempos distintos. Entonces, en menos de un día ya pasaron como más de 20 años. Sí, no, si se demoraba más, lo encontraba muerto y calcinado. ¿Entiendes? En la película queda muy claro esto en Interestelar. Mientras permanecían casi 3 horas en el planeta, han pasado 23 años para los que se quedaron en la nave, usando una máquina del tiempo llamada gravedad. Claro, no hay esa máquina del tiempo, no está diciéndolo metafóricamente. Ya, listo, ahí termina. Entonces lo que tenemos esa es la teoría de la relatividad. ¿Qué nos dice la teoría de la relatividad? Que el espacio y tiempo son relativos y que al final la densidad de los astros distorsiona el espacio y tiempo. Y la figura es como la de una malla. Eso es. ¿Entiendes? Pero lo que queremos es entender la física. Y para entender la física, tenemos que ir al modelo físico. Pero veamos qué está pasando con el modelo físico. Este es un canal medio sensacionalista, pero lo que están diciendo acá es una crítica que se está haciendo al modelo científico ahora, ¿no? Una crítica del modelo, que tiene que ver con la materia oscura, que tiene que ver con la teoría de la relatividad. ¿Cómo estáis? Bien. Seguramente habéis escuchado una y mil veces eso de la enigmática energía y materia oscura, pero sin embargo, quizá todavía no sois del todo conscientes de lo que significan estos dos conceptos, en qué se diferencian y lo que implican. Bien, desde hace más de un siglo los científicos consideran que en el universo hay mucha más materia de la que se puede ver. Y a esa materia invisible la han llamado materia oscura. Sí, vamos a empezar hablando sobre lo que es la materia oscura. En 1933, el astrónomo suizo Fritz Zwicky hizo un descubrimiento que dejó al mundo entero sin habla. Según él, el universo contenía mucha más materia de la que podemos ver. Los astrónomos bautizaron a este nuevo tipo de materia como materia oscura, pero el concepto no empezó a cobrar importancia hasta la pasada década de los 70, cuando la astrónoma norteamericana Vera Rubin recurrió a esta enigmática forma de materia para explicar la velocidad y los movimientos aparentemente inexplicables de muchas estrellas. La cosa es que cuando calcularon la velocidad de rotación de las galaxias más cercanas, se notó que en prácticamente todas ellas la velocidad correspondía a unas masas mucho mayores de lo observado. Una galaxia que brilla más tiene más estrellas y evidentemente más masa. Pero la distribución de masa que resultaba de las mediciones simplemente era insuficiente para explicar su giro. Una de dos, o la mecánica estaba mal y al traste con todas las teorías del momento, o había más masa que no veíamos. Así surgió la idea de que tenía que haber algo que proveyese de más gravedad de lo que podemos ver, para que las observaciones astronómicas tuvieran sentido. De este modo, la materia oscura es un ente físico que básicamente se ideó para explicar la velocidad de rotación de las galaxias. El concepto de materia oscura ha servido para justificar el movimiento a menudo inexplicable de muchas estrellas y galaxias que actúan y se mueven como si estuvieran siendo atraídas por algo que sin embargo no conseguimos ver. Este tipo de materia es materialmente indetectable. Y entonces, ¿cómo sabemos de su existencia? Pues bien, su existencia se ha meramente deducido a partir de sus efectos gravitacionales. Ya os lo he dicho antes. Investigadores de todo el mundo se han dedicado a intentar identificar esa materia oscura, tanto directamente en el espacio como en experimentos de física de partículas en los mayores aceleradores disponibles, aunque siempre sin resultado alguno. Por otro lado, también se ha postulado la existencia de algo todavía más misterioso, una energía
energía oscura más poderosa incluso que la gravedad y que sería responsable de la expansión acelerada a la que se ve sometida el universo en el que vivimos. En 1998, un equipo de investigadores australianos y estadounidenses descubrió que la expansión del universo conocida desde los tiempos de Edwin Hubble no era uniforme, sino acelerada. Es decir, de forma inexplicable, el universo crecía cada vez más deprisa. No puedes Una saberlo. clase de energía desconocida tenía que ser, por fuerza, la impulsora de esa aceleración sin freno. Así nació la idea de una energía oscura que estaría presente en todo el espacio, produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del universo al ser una fuerza gravitacional repulsiva. Esta energía oscura indetectable es pues la supuesta causante de que la expansión del universo se esté acelerando, en lugar de estar frenándose como correspondería a un universo ligado por la gravedad. Tanto la materia oscura como la energía oscura permiten explicar la aceleración de la expansión del universo, así como el movimiento de las estrellas dentro de las galaxias. Pero tanto una como la otra son dos misterios que traen de cabeza a los investigadores desde hace décadas. El porcentaje de materia y energía oscura en el universo está constituido en su 22% por materia oscura y en un 74% por energía oscura. Solo el 4% sería la materia que humanamente conocemos y de la que estamos formados. Podríamos decir que nos hemos visto en la obligación de decir que existen tanto la materia oscura como la energía oscura, para que nuestro modelo cosmológico tenga sentido y encaje. Podríamos decir que en realidad son una mera teorización. Pues bien, ahora todo esto se está complicando todavía más. Una nueva investigación de la Universidad de Ginebra ha llegado a la conclusión de que ambas hipótesis, la de la materia oscura y la energía oscura, no son necesarias para explicar los fenómenos cosmológicos que se les atribuyen, ya que tanto la aceleración de la expansión del universo como el movimiento de las estrellas dentro de las galaxias pueden explicarse sin necesidad de que existan ni una ni la otra. Sí, en efecto, la materia y la energía oscuras podrían dejar muy pronto de tener validez. En realidad, los fenómenos que aparentemente ambas describen podrían explicarse sin necesidad de recurrir a su existencia. El nuevo modelo teórico se basa en la llamada escala de invariancia del espacio vacío. Y todo parece indicar que esta propiedad es perfectamente capaz de dar respuesta a los dos mayores misterios astronómicos de nuestro tiempo. El concepto dice que una característica de un objeto no cambiará aunque su longitud o escalas de energía se multipliquen por un factor común. Resulta que cuando se añade la hipótesis de la invariancia de escala en el vacío, aparece un término muy pequeño de aceleración hacia el exterior que se opone a la fuerza gravitacional. Por este motivo, en los cúmulos compuestos por centenares de galaxias, los movimientos observados son más rápidos que lo que la masa visible le permitiría. Esta conclusión permite a André Maeder constatar que su modelo predice la expansión del universo sin necesidad de materia oscura o energía oscura. Es un poco lioso, sí, pero cuando Maeder llevó a cabo pruebas cosmológicas con este nuevo modelo, descubrió que coincidía con las observaciones. En resumen, según sus cálculos, tales extraños conceptos podrían no existir realmente, ya que la aceleración de la expansión estaría contenida en las mismas ecuaciones de la física. El trabajo de Maeder abre el camino hacia una concepción totalmente nueva de la astronomía y que además parece ser capaz de resolver las principales controversias científicas de la actualidad. Bueno, yo no sé qué os ha parecido todo esto, pero el caso es que cada vez son más los investigadores que ponen en duda la existencia de lo que hemos acordado en llamar materia y energía oscuras.
Entonces están viendo que el modelo entra en crisis. Eso se está discutiendo muchísimo. ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? Claramente, la materia oscura y la energía oscura son deducciones matemáticas, abstractas. No hay ningún tipo de existencia concreta. Están intentando explicar fenómenos, pero están cuestionando esa explicación. Entonces, ¿cómo funciona el modelo físico? Eso es lo que quiero que podamos entender. Para entender esto... Si los científicos lo entienden, coño. No, sí, se entiende cómo funciona el modelo físico. No hay mucho problema en eso. Para entender eso, por ejemplo, entendamos cómo funciona la energía. ¿Qué pasa acá? Papá, ¿Qué? ¿podemos ver? Mire, les he puesto para que veamos del Doctor Strange, dibujos animados. What If. Les he puesto eso porque es más paja. No, pues porque a ti te gusta. No, pero ese dibujo animado. Les propongo, si no quieren eso, no. Ya, mira, por ejemplo, mira. Es una película. No, ese es un dibujo que es una serie. A ver, si quieres pongo. Ay. Por votación, pues ustedes deciden. No hay problema. Yo quería poner al conejo. ¿Cuál es el conejo? ¿Y quieres poner a otro? Ajá, los Bonnie. No, lo de What If. ¿Cómo Está bien es? acá. Pues pero solo 10 minutos. Sí. Mira, No, pues. ¿Cómo es? Si son cortos los videos de Woody. ¿Cómo es? ¿Es chistoso? No, son cortos, son como pequeñas situaciones. no está Suma, ¿no? corto. Ya, mira, Eso lo es que lo quería pasa que en vean, Disney. Si no pongo compártelo debajo. no sé por qué no está, ¿Qué pasó? no sé por qué no está funcionando. Pero lo que quería ver en este video de energía cinética, mira, es que vean que para entender el Bienvenido a la modelo, clase de está el actual. modelo. Hoy, trabajo energía. ¿Qué es lo que vas a escuchar? El tema, trabajo energía, la teoría, especialmente para la materia biofísica del CBC, especialmente para mis alumnos que cursan conmigo en Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina. Empiezo. Trabajo energía, tema importante, tema muy tomado en parciales, tema muy tomado en finales. No es difícil, fíjate, son unas fórmulas, no hay mucho que entender. Voy a explicarte primero energía cinética, después te voy a explicar energía potencial. Son dos fórmulas, hay que saberlas. Después te voy a explicar energía mecánica y después, lo más importante, lo más tomado, que es conservación de la energía. Fíjate, ¿qué es energía cinética? Esos son los conceptos y las fórmulas básicas tiene para que ver entender con física. movimiento, porque es la raíz griega. Pero para y entender esto hay que entender el modelo físico. Entonces, mira cómo te van a enseñar, te están enseñando fórmulas. Y el huevón ni siquiera se inmuta a explicártelas. El tipo te dice, mira, yo enseño física y esto es biofísica. Y a mí lo que me importa es que tú te aprendas la fórmula. Quieres comprenderla, quieres entenderla, quieres hacerte un mundo, vete a la filosofía, vete a no sé dónde, pero aquí no me entres con esas cosas. Aquí no me vas a preguntar ni para qué, ni por qué, ni cómo, nada. Aquí solamente me aprendes la fórmula. Pero en cambio, este patita, que también es ingeniero, ambos entiendo yo son ingenieros creo, en cambio, él sí te dice, no, entendamos el modelo poco a poco e intenta explicar. Ya veremos que el modelo no se puede entender porque como todo modelo tiene una consistencia, pero también hay una arbitrariedad. Entonces, ya veremos que del todo no se puede entender. Es una cosa bien cosa. Y al final, él va a apelar, sin querer queriendo, a la convención dada por los mayores científicos en la comunidad científica. Y decirte, no, es que esto los científicos dijeron que era así. Y ahí yo lo acepto porque si no, no nos entenderíamos. Si no, no habría un lenguaje compartido. No me está. ¿Con qué tema empezamos? Si hay tantos temas disponibles, ¿por dónde empezamos? ¿Por vectores? ¿Por unidades? ¿Conversión de unidades? ¿Por dónde empezamos? Entonces, hice esta encuesta en la comunidad de YouTube.
¿Qué? Estos son los resultados, ahí lo están viendo. Vean que hay 23.000 personas votando. El universo dije, deja en paz a tus hijos. Sí. Ya estuvieron hace tiempo en el colegio. No chingues. Ese es el universo. No, eso es el universo, es la capacidad de mi computadora. Entonces eso dice la computadora. Hubo una distorsión del universo. Hasta acá ni Se quiere. alteró el tiempo. Papá, ya pues. Que había un agujero negro. Papá, No, Sí. pues pon un Bugs Bunny. Mayoría eligió conversión de unidades. O sea, la mayoría dice que tenemos que empezar explicando cómo hacer para convertir unidades. ¿Qué es una unidad? ¿Qué es? ¿qué es un Diga mal, la unidad se usa para medir magnitudes. Ah. ¿Qué es una magnitud? ¿Qué es un- ¿Qué es medir? ¿Qué es medir? No podemos empezar por ahí. ¿Saben qué opción hubiera elegido yo? Yo hubiera elegido la opción otro. Les propongo que antes de dar respuestas, empecemos haciendo preguntas. Les propongo empezar por ahí. Y si queremos entender física, la primera pregunta que deberíamos hacer es: ¿qué es la física? Salgamos a la calle y hagamos preguntas. ¿Por qué esa señora en bicicleta no se cae? ¿Por qué está en equilibrio? ¿Qué es el Pelea, equilibrio? mijo. ¿Cómo hacen estos péndulos vivientes para Yo sí amacarse me caigo. sin tocar el suelo? ¿Por qué el color de las hojas es verde? ¿Cuál es la diferencia Porque sí. entre el color rojo y el color verde? ¿Viste? Y uno rojo y otro verde. ¿Qué es el color? Wood, pen and writing, you an edge at work. Gremlins to make your job one click simpler. ¿Qué es esa estrella calienta? ¿Qué es el calor? ¿Por qué el helado es frío? Porque lo pusieron de ¿Qué vera. es el frío? No, pues ¿Qué el hay frío. entre el celular de este muchacho y la antena que está a unas cuadras de distancia? Esa comunicación, Ya, mijo. ¿por qué no la vemos? ¿Cómo hace un pájaro para volar? ¿Por qué en pleno día Volando. la municipalidad Tiene deja alas. las luces prendidas? Porque están pendejos. Creo que se están dando cuenta que podemos salir a la calle, mirar a nuestro alrededor y si somos un poquito curiosos podemos hacer preguntas. El tema es, ¿quién responde esas preguntas? ¿Hasta qué nivel de profundidad podemos llegar? Bueno, hay una ciencia que intenta ir bien profundo en ese tema. Un campo de estudio muy amplio que lo que hace es intentar formular teorías y leyes que expliquen los principios que gobiernan el universo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde lo más lento hasta lo más rápido. Desde lo más exótico hasta lo más cotidiano. La física es la ciencia que estudia cómo son, cómo se comportan, cómo se relacionan los cuatro protagonistas de esta historia: la energía, la materia, el espacio y el tiempo. Eso es física. Ahora, ¿qué es entenderla? Mejor dicho, ¿qué es entender algo? Bueno, según la RAE, hay varias definiciones de entender algo. Dos de como ellas cuál, son no, que- tener idea clara de las cosas y tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. ¿De acuerdo? Si tenemos amplio conocimiento y experiencia en física o tenemos idea clara de física, entendemos física. A mí me gusta otra definición, que es un poco más terrenal, un poco más práctica si quieren. Para mí, entender algo es tener la capacidad de poder responder o argumentar respuestas frente a cuestionamientos o preguntas que uno puede hacer sobre una materia determinada. Entonces, ¿querés entender física?
Bueno, tendrías que ser capaz de responder a cuestionamientos, preguntas que hagas sobre física. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿qué es el calor? Otra vez que pesado. No, mentira. Nada, gente, si salimos a caminar y empezamos a mirar, nos damos cuenta que las cosas que nos rodean no son tan simples como parecen. Están plagadas de distintos fenómenos, distintas cositas, características, cualidades, que hacen que sean fenómenos complejos. ¿Qué sería, en el contexto de física, un fenómeno complejo? Y bueno, sería un evento, un acontecimiento o un objeto que tiene la característica de tener varias propiedades, magnitudes o cualidades diferentes, por así decirlo. O que está afectado por múltiples variables o múltiples otros fenómenos. Entonces, tenemos una cosa que tiene múltiples cualidades, múltiples características, múltiples magnitudes que podemos medir. Justamente esas características que podemos medir se van a llamar magnitudes en física. Eso es un fenómeno complejo. Ahora, ¿qué hacemos con este objeto o fenómeno complejo? Que puede ser desde un celular hasta el universo mismo. ¿Cómo hacemos para tratarlo en física? ¿Qué es lo que se hace para manipularlo, para estudiarlo, para modelarlo en física? ¿Qué se hace? Justamente un modelo. ¿Qué es un modelo? Esto es un modelo. Es una representación, si quieren, de ese fenómeno real en la que solamente contemplo algunas de las magnitudes que ese fenómeno real tiene. ¿Qué es real? Cuantas menos considere, en general va a ser más simple ese modelo. Sería sería deseable que para que éste represente al real, yo seleccione las más representativas o más distintivas de ese fenómeno real. ¿De acuerdo? Por ejemplo, basta de analogías. Sí, basta de analogías porque si no perdemos conexión con lo real. Por ejemplo, si miramos a nuestro alrededor, podemos ver un montón de cosas que pasan. Por ejemplo, ese nene con esa pelota. O esta naranja que tengo en mi mano. O ese auto que está frenando. Ok, tomemos esas tres cosas. La primera pregunta que tendremos que hacer es, ¿qué queremos estudiar de estos fenómenos o de estos objetos? Porque si lo que te interesa estudiar es la posición, cómo se mueve, entonces la manera más simple de representar estos objetos es con una partícula puntual. Reducís todo el objeto a una partícula puntual. Entonces la pelota se convierte en una partícula puntual en el espacio, por ejemplo. Lo mismo con el auto y lo mismo con la naranja. Ahora, si lo que realmente te interesa es estudiar, por ejemplo, cómo el viento afecta a la forma geométrica de los objetos, y bueno, el modelo de partícula puntual no sería el más adecuado. Por ejemplo, al auto podríamos representarlo con un prisma o un cubo, por ejemplo. Pero eso no es un auto. Es verdad, pero es un modelo. En términos geométricos, en forma limitada, representa al auto. Y a la pelota y a la naranja las podemos representar como esferas perfectas, por ejemplo, sin imperfecciones. ¿Se dan cuenta? Antes de armar el modelo tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer con ese modelo? ¿Qué queremos estudiar a partir del modelo? En función de eso te armás tu modelo ideal considerando algunas de las múltiples posibles características que tienen esos fenómenos. ¿De acuerdo? Luego, si yo quiero mejorar ese modelo, quiero que se parezca más al fenómeno real, puedo, por ejemplo, agregar una característica, una cualidad nueva. Ahí va. Y ya va a ser un modelo distinto, un poco más complejo, ¿sí? Pero que nunca, por más cosas que le agregue, nunca va a llegar a ser igual a este. En este eso, que el modelo nunca llega. Parece que en algún momento voy a llegar a esto. La realidad es que no. En esto sí, pero en la realidad no. En la realidad, por más que hagas un modelo, por más complejo que sea el modelo, es muy probable que siempre te falte algo más que agregar para poder igualar a la realidad. Nunca vas a llegar a igualar a la realidad. Siempre vas a lograr aproximaciones. Esas magnitudes eso es algo muy que arman el importante, modelo, el conocimiento. esas magnitudes
que arman el modelo, ¿saben cómo están unidas? ¿Saben cuál es el pegamento de la física? La matemática. Y acá voy a llevar odio de muchas personas al decir que el pegamento de la física es la matemática. No, pero... vean qué acabas de decir. No, quiero decir que las fórmulas, las ecuaciones que hagamos, que van a representar a los módulos, son ecuaciones matemáticas, esencialmente. ¿De acuerdo? Por eso es necesario que entiendas qué es una ecuación, qué es una expresión algebraica, ¿sí? Qué es una constante, qué es una variable. Eso es necesario. Bien, dicho esto, ¿por dónde seguimos? Bueno, No es tan divertido. Unidades de medida. ¿qué Es muy divertido porque está siendo muy didáctico para explicarte. el faradio la física. es la unidad para medir capacidad eléctrica. Si yo no te hablé nunca de la magnitud de capacidad eléctrica, ¿tiene sentido hablar de unidades de medida si no hablamos de cuáles son las magnitudes que estamos midiendo? ¿Cómo te vas a poner a medir algo si no sabes qué es ese algo? ¿Cómo me voy a poner a medir capacidad si yo no sé qué es capacidad? ¿Se entiende la idea? Eso no es nada. Porque te dije, las magnitudes las vamos a medir utilizando unidades. Ahora, Una realmente lo pasaste. Muy divertido el video porque Muy todo, bien, ya no en sé. todo momento está diciendo ¿qué es? ¿qué es? Y va de una pregunta a la otra y no Este es el resuelve. patrón para medir longitud. Y lo podemos bautizar. Esto es un ladrillito de Damián, un LD. Esto tiene una altura de un LD. Este es mi patrón. Lo voy a poner en una cápsula, lo voy a guardar en un museo, con temperatura y con presión controlada para que no se cambie, no se modifique. Y este va a ser mi patrón de medida. Entonces, bueno, ¿cuánto mide este termo? Mide 1, 2, 3, 4 BB, más o menos. Ese más o menos no funciona así. En realidad hay que dar un margen, ¿sí? Un margen de error, o mejor dicho, información acerca de la incertidumbre de la medición para hacerla correctamente. Eso lo podemos dejar para otro video sobre qué es medir, pero ya en términos rigurosos. Hay que informar, si uno quiere hacer correctamente una medición, hay que informar algún dato sobre la incertidumbre hecha en esa medición, que es esencialmente un rango en el cual el valor medido está. Usted está haciendo un Pero hay patrón. toda una ciencia detrás de eso. Lo cierto es que el concepto de medir es eso esencialmente, es definir un patrón y ver cuántas veces en el elemento que estoy midiendo, cuántas veces el patrón entra. Entonces hay que establecer un Yo patrón podría para luego establecer medir una tiempo unidad de medida y ofrecer una definiendo un magnitud. patrón para medir tiempo, diciendo, por ejemplo, bueno, lo que dura un salto de Damián, un brinco de Damián, lo vamos a llamar un brinco de Damián, un bebé. Yo sé que parece que estoy delirando, yo sé que parece que estoy delirando, pero estoy atacando el corazón, o mejor dicho, el nervio del concepto de medir, que es lo que más me interesa. Si yo digo que el tiempo que dura un salto de Damián es mi unidad para medir tiempo, yo no necesito segundo, no necesito hora, no necesito otra unidad. Yo definí mi Puedo decir, patrón. por ejemplo, no sé, un capítulo de la serie que vi el otro día dura 1038 brincos de Damián. Bueno, 1038 BB va a ser la duración de la serie, del capítulo de la serie. O me dormí una siesta de 23.840 BB. Y el concepto lo estoy utilizando bien, el concepto de medir lo estoy utilizando bien, ¿se entiende? Que solamente yo sea el que entienda eso es otra historia. Que sea poco preciso es otra historia. Que va por fuera del concepto de medir. Maragatti nos decía mucho esto. Decía, ustedes están en segundo o tercer año de la universidad. Y si algo me duele, y me dolió estos últimos años, es que ustedes no les han enseñado lo que a mí me enseñó mi papá. Y siempre lo nombro pobre viejo, porque mi papá no tenía escuela secundaria. Nos enseñó a medir. Ustedes, pero yo sé medir, ¿qué me estás enseñando?
Para medir, chicos, por favor, se necesita una unidad de medida. Mi papá nos hacía medir con un lápiz. Con el lápiz medíamos. Esa era la unidad. Esa era la unidad. No necesitan centímetro para medir. No necesitan un metro. Es cómodo, es fatal. Mejor medir con el centímetro. Pero lo que hay que entender es que se necesita lo que se llama unidad de medida. Que es buena tener la unidad de medida al metro, lógico. Si tengo que medir esta pieza, esta aula, no voy a medir con el lápiz. Mejor traigo un metro. ¿Está? Yo estoy hablando de la idea, del concepto. Se necesita una unidad de medida, que es, por ejemplo, el lápiz. Entonces uno compara si es más largo que ancho, o aprender a medir superficies. Superficie del rectángulo, yo les preguntaba, hay pocos alumnos míos acá me parece, algunos por los costados, chicos, ¿cuál es la superficie del rectángulo? A propósito, dando variable completa, base por altura. Y siempre les preguntaba lo mismo. ¿Cómo saben que es base por altura? Ah, me enseñaron. ¿Y quién me enseñó? Pero la profesora, en la escuela, todo el mundo sabe. ¿Pero por qué es base por altura? ¿Quién decide? Yo, a mis alumnos, porque ahí algunos lo recuerdan, les enseñaba, si querés medir una superficie, necesitas una superficie. Por ejemplo, este celular de este chico. Lo pongo, entró 8, 15, 50 acá. El área es 50 calculadoras, ¿sí o no? Esto. ¿Cómo se mide? Y se mide con los cuadrados de 1 metro por 1 metro. Para medir esta habitación, tomo una cartulina, 1 metro por 1 metro, y pongo una, otra. No importa qué, pero no lo sabe el alumno. Es fácil. Entonces, si tengo un rectángulo de 3 por 4, bueno, vas a ver que te entran 12 cuadrados de 1 por 1. Entonces se ve de una manera natural. ¿Por qué no puedo enseñar de una manera natural? No, todo se cree. La clave es tener una parte de la cosa. Es decir, si vos querés medir una magnitud, vos necesitas un pedacito de esa magnitud para poder ver cuántas veces se ve. Esa es la idea. Ahora, el mundo sería un despelote si cada uno definiera su unidad propia. O sea, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? No funcionan las cosas, ¿se dan cuenta? Y ahí viene la Sería convención. deseable que alguien, a un grupo de personas, con criterio, defina cuáles son esos patrones. ¿Sí? Este sería un patrón en mi caso, pero en general, ¿cuáles son esos patrones? El Sistema Internacional de Unidades es un estándar internacional, un conjunto de normas que dicen que, bueno, la unidad para medir tiempo es segundo. ¿Qué es el tiempo? Es que lo aceptó la pregunta, pues drama total. Ni un filósofo hace eso. Mire cómo pregunta. Eso San Agustín no lo puede responder. Es fácil hablar de segundo, contar 27 segundos, 1 minuto. Pero definir qué es tiempo. Que ya dejé para contar. Ya, coño. Lo que duró la pausa es una cierta cantidad de algo que se llama tiempo. Ya, pero eso no es el tiempo. Podemos pensar al tiempo como una magnitud física. Puedo pensar. Que mide la separación. Eso no es el tiempo. O Puedo duración pensar. de eventos, o de sucesos, o de acontecimientos. Me pongo pesado, ¿no? Pero en algún momento tenemos que definir qué es el tiempo. Bueno, al menos esta es una definición introductoria para poder empezar a hacer algo. Esa es la magnitud. ¿Cómo la medimos? ¿Con el brinco? No. Con el segundo. ¿Cómo se define el segundo? La pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué cosa dura un segundo? O sea, ¿dónde está la cosa que dura una cantidad de tiempo fija, que es el que decide qué es un segundo y qué no es un segundo? ¿Quién decide qué es un segundo? ¿Se entiende la pregunta? No, bueno, sí, entiendo que estás existe drogado, una cosa estás con tomado. la precisión suficiente y con las características adecuadas para ser un representante de lo Dando que cuenta es que la un física es segundo. convencional. ¿Qué cosa? ¿Cuál es? ¿Qué cosa dura un segundo? Bueno, el Sistema Internacional de Unidades define el segundo cuando cuentas uno. y luego
como consecuencia de esa definición, establece que un segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133. Para entender esto, ¡Wow! ¡Qué simple de tenemos que entender! entender qué es la radiación, qué es un nivel hiperfino, qué es el estado fundamental no perturbado de un átomo, qué es un átomo, cómo es el átomo de cesio 133, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Con este ejemplo ya se están dando cuenta que para poder entender muchas de las definiciones de qué es un segundo, de qué es un metro, de qué es un kilogramo, etcétera, etcétera, es probable que sea necesario entender física avanzada. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Y porque esto no es académico en el sentido que es gradual, que se empieza desde lo más básico para que cualquiera lo pueda entender. No. La norma ISO 80000 o IEC 80000, que es la que establece las unidades y demás, nada, es un conjunto de gente experta en física, muchos de ellos que saben mucho, obviamente, y con lo que saben buscan la mejor manera para poder definir correctamente los patrones o de una forma precisa los patrones. Eso no tiene nada que ver con que una persona cualquiera lo pueda entender, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo acá es presentárselo para que sepan cómo viene la mano. Se definen o se fijan constantes, valores constantes, y de ellos, junto con otras constantes, se derivan los patrones, las unidades. ¿Y longitud? Damián, longitud, esto tiene una determinada longitud. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es esto también tiene una determinada longitud. ¿Es lo mismo hablar de longitud de una línea recta que hablar de longitud de una curva? Definir la longitud es complicado, no es tan automático. Podemos pensar a la longitud como una medida de la separación de puntos. Ahora, ¿qué trayectoria considero? ¿La trayectoria recta que los une o cualquier otra trayectoria posible? Bueno, depende. Depende de la trayectoria que consideres. Entonces podemos definir a la longitud como una magnitud física que mide la separación de puntos considerando una trayectoria determinada que los une. Dependiendo de la trayectoria que elijas, vas a tener una longitud u otra. Esa es una forma introductoria de definir longitud. ¿Cuál es la unidad o patrón que se utiliza para medir longitud? El metro, que es poco más que esto. Y acá nuevamente, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué cosa mide un metro? O sea, esa cosa que decidirá lo que mide y lo que no mide un metro. ¿Se entiende? ¿Dónde está ese patrón? ¿Dónde está? Según el Sistema Internacional de Unidades, un metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 partido 299.792.000. Porque la luz es constante. Segundos. Y la luz puede ser un patrón constante que nunca no cambia. es tan complicado. Podemos explicarlo acá. A ver, si se fija la rapidez de la luz y se afirma que es constante, entonces en un segundo, que ya sabemos lo que es un segundo, bueno, en un segundo esa luz recorrerá una cierta distancia, ¿de acuerdo? Esa distancia es fija, porque fijamos lo que es el segundo y porque dijimos que la rapidez de la luz es constante. Y ahí aparece el metro. Esa longitud es una cantidad de metros fija. ¿Cuántos? 299.792.458. Estas dos unidades, que son las dos Un segundo de luz, ¿entendés? están una relacionada con la otra, ¿vieron? Para definir metro necesitamos... ¿Cuál era el número? No, ni idea. No, ¿cuál era? No recuerdo. ¿Cuál era? No recuerdo el número. Prestas atención. No recuerdo, 2 millones. Algo similar sucede después, con algunos. Era Para definir 2.099.000. No, 299 millones. Lo que te dije recién. Hay que hacer mucha física para luego volver y definir las cosas. Bueno, es cierto, solo se lo estoy diciendo a título informativo. ¿Pero qué es la masa? ¿Cómo hablar de kilogramos para medir masa si no definimos qué es la masa? ¿Y las letras de qué es la masa?
Vamos a pensar a la masa como una medida de la cantidad de materia de un objeto. Este objeto tiene una cantidad de materia determinada y este objeto tiene otra cantidad de materia determinada. Bueno, tienen distintas masas. Eso es una forma. La forma que por ahí más relacionada con lo que viene, me gusta, es pensarla en términos de aceleración. O sea, tengo dos objetos con distinta masa, a ambos Eso es muy importante. les aplico la misma fuerza, entonces sucederá que uno se va a mover más que otro. Si están en igual condición. Eso es porque uno tiene más masa que otro. Entonces la masa lo que hace es definirme o fijarme o establecer la aceleración, o sea, el cambio de velocidad que va a suceder, porque antes tenía velocidad cero y de repente va a tener una velocidad determinada. Bueno, si a los dos le apliqué la misma fuerza, ese cambio de velocidad me le va a imponer la masa. Eso viene de la segunda de Newton, obviamente, pero bueno, algunos lo definen así. La masa es como una medida de resistencia al cambio de movimiento, pueden pensar también. ¿Y cómo medimos masa? Con kilogramos. Lo loco es que se usa kilogramo, ¿no? Nos da a entender que kilogramo, bueno, la unidad fundamental será gramo, porque kilo no es principal. No. Aunque sea kilogramo, es una unidad fundamental, es una unidad básica. Históricamente fue así. Ahora todo bien, usamos el kilogramo todos los días. Ahora, ¿qué cosa tiene un kilogramo de masa? ¿Dónde está ese objeto, ese elemento que decide lo que es un kilogramo? Bueno, antiguamente se utilizaba un bloque de metal que tenía una masa fija y se asumía que eso era un kilogramo. Ahora no. El Sistema Internacional de Unidades define al kilogramo tras fijar el valor numérico de la constante de Planck en este valor. Bueno, para poder comprender qué es un kilogramo, evidentemente hay que entender qué es la constante de Planck. ¿Sí o no? Y hay que entender cómo manipular estas unidades. Entonces no estamos en condiciones de explicarlo acá. Lo que sí se pueden llevar como importante es que existe una constante física que vincula el kilogramo, el metro y el segundo, y que si se la fija en un valor numérico establecido, es posible establecer cuánto es un kilogramo. A ti, ¿Están viendo? y también a ti. Pero al final todo es una convención, porque han fijado esta convención. A mí me gusta que me estresa. Al apretar el botón lo que hice fue una circulación en un circuito determinado, una circulación de electrones, cargas eléctricas, mejor dicho. Esas cargas eléctricas que circularon por ahí, circularon a una cierta intensidad de corriente eléctrica. Esa es la siguiente magnitud. Magnitud física que cuantifica el caudal neto de flujo de partículas cargadas dentro de un determinado cuerpo. Tengo un determinado cuerpo, un conductor, por ejemplo, en el cual circula corriente. Pero ¿cómo va a circular corriente si no está conectado a ningún lado? Es verdad, bueno, tiene que haber cierto condicionamiento estructural para poder dar lugar a eso, a una circulación de cargas. Pero si sucede que circulan cargas en un material determinado, el flujo neto de cargas que fluya por ahí, valga la redundancia, va a tener una cierta intensidad. Esa intensidad es una magnitud física, que se llama intensidad de corriente eléctrica. Y la unidad para medirlo se llama amperio. Y nuevamente, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué cosa tiene una intensidad de corriente de un amperio? Es decir, ¿dónde está ese elemento o ese experimento que decide lo que es un amperio y lo que no es un amperio? En esta ocasión, el Sistema Internacional de Unidades establece que un amperio es la intensidad de corriente eléctrica producida por el flujo de esta cantidad de cargas eléctricas en un segundo. Y bueno, para poder entender esto, tenemos que saber qué es una carga eléctrica, qué características tiene, pero a grandes rasgos podemos decir: si logramos que por un determinado material circule una cantidad neta de carga de 1 coulomb por cada segundo, es decir, cuento un segundo y pasa una cantidad de carga total de 1 coulomb, entonces la intensidad de corriente será de 1 amperio. Lo que sucede es que esas cargas chiquititas que pasan por ahí tienen cierta carga fija. Ahora, ¿cuánto es esa carga? Bueno, no es cualquiera.
Si fijamos el valor de la carga de esos electrones en este valor, entonces descubriremos que necesitamos una cierta cantidad de cargas ahí puestas para poder llegar a un culombio. ¿Cuántas cargas? Esta cantidad. Ah. Cosas que uno hace por la ciencia. Un termómetro. Con esto puede medir una temperatura. Ahora, ¿qué es La temperatura. temperatura? Porque uno lo puede medir en la práctica, pero definir qué es la temperatura es un poco complicado, ¿no? En termodinámica, que es una de las ramas de la física, que no sé si algún día vamos a llegar a tocarla en este canal, pero es muy interesante, estudia y propone que la temperatura sea una medida del estado de equilibrio energético entre sistemas. O sea, si tengo dos sistemas que están a la misma temperatura, entonces están en equilibrio térmico. Si no están en equilibrio térmico, significa que uno le está transfiriendo calor al otro. Y eso implica que uno tiene una temperatura distinta. También uno lo puede pensar como una medida de la energía interna que tiene un objeto, un cuerpo o un sistema. Pensando en la energía interna como una medida de la agitación térmica que hay en las moléculas. Cuanto más agitación suceda en esas moléculas, cuanto más vibren, por así decirlo, o se muevan, por así decirlo, o energía cinética tengan, no definimos qué es energía cinética, pero no importa, cuanto más se muevan, más energía interna va a tener esa masa, ese objeto. ¿Sí? Bueno, una medida de esa energía cinética es la temperatura, donde el cero es aquella situación en la que no hay movimiento, las partículas están quietas, idealmente hablando. En términos cuánticos siempre hay un remanente, pero eso ya escapa a la mecánica clásica, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Bueno, esa temperatura que está relacionada con este razonamiento es una temperatura medida con referencia a ese cero absoluto. O sea, es una temperatura absoluta. Ahora, ¿cuál es la unidad para medir esa escala? ¿Cuál es la unidad para medir temperatura? Bueno, la unidad para medir temperatura aceptada por el Sistema Internacional de Unidades es el Kelvin. Ojo, no grado Kelvin, sino Kelvin, simplemente Kelvin. La pregunta entonces que tenemos que hacer es, ¿qué cosa tiene una temperatura fija de un Kelvin? Es decir, ¿qué cosa tiene la autoridad suficiente como para decidir qué cosa tiene una temperatura de un Kelvin y qué cosa no tiene una temperatura de un Kelvin? Bueno, el Sistema Internacional de Unidades establece que un Kelvin es la variación de temperatura termodinámica que da lugar a una variación de energía térmica de este valor de Joules. Joule es la unidad para medir energía. Pero todavía no hablamos de energía. ¿Y cómo vamos a entender esto? ¿Se dan cuenta? Para comprender la definición de cuánto es un Kelvin, tenemos que entender qué es energía y qué es la constante de Boltzmann, porque esto surge tras haber fijado el valor numérico de la constante de Boltzmann en este valor. ¿Qué es la cantidad de sustancia? Cada material está formado El gato por entendió. moléculas. Dentro de cada material va a tener más moléculas de un tipo o de otro. Más impurezas, más un montón de porquerías, pero. Y mucho vacío. Pero la cantidad de partículas elementales que tiene un objeto en concreto es una magnitud física, que se llama cantidad de sustancia. Bueno, meternos en este mundo e intentar explicar qué es un mol, qué es la cantidad de sustancia y demás, es abrir puertas. Lo cierto es que cuando trabajamos con sustancias, en general manipulamos una gran cantidad de entidades elementales, que pueden ser moléculas, átomos, iones o lo que sea
Bueno, ahí entra a jugar el mol. El mol es la unidad para medir cantidad de sustancia. ¿Cuánto es un mol? Bueno, si ustedes toman 12 gramos de carbono 12, no cualquier cantidad, toman una porción de carbono 12 con una masa de 12 gramos. Bueno, ahí hay una cantidad fija de átomos. ¿Saben cuántos átomos hay ahí? Esta cantidad. Y esto es lo que se toma como referencia. Cualquier sustancia que tenga una cantidad de entidades elementales igual a este número, habiendo previamente definido a qué te referís con entidades elementales, tendrá un mol de cantidad de sustancia. Y si es el doble, serán 2 moles. Y si es una fracción de esto, será una fracción de esto. Punto. Habrá que hacer la cuenta. No es lo mismo, no es lo mismo esta pantalla que tengo acá, que me está iluminando, que la luz de este celular. Ambos tienen luz. No me digas. Ambos emiten luz, ambas son fuentes de luz. ¿Sí o no? Sí, pero no es lo mismo la intensidad de luz de este LED que la intensidad de luz de esa pantalla que está ahí, el reflector. Ambos son LED, es la misma tecnología, pero tienen distinta intensidad luminosa. ¿Cómo definimos intensidad? ¿Cuándo vas a poner mis dibujos animados? Acá no definiste nada, acá la señalaste. Bueno, se define como una medida de la cantidad de flujo luminoso que se produce por unidad de ángulo sólido. ¿Saben lo que es un ángulo sólido? ¿Saben qué es un estereoradián? ¿Saben qué es un radián? ¿Saben? ¿Qué tiene que ver? No, sí. Pues prueba. Tiene que ver. Voy a hacerlo rápido. La unidad para medir ángulo plano, si uno dibuja una circunferencia, la dibujé horrible, pero bueno, una circunferencia de radio R, cualquier radio, cuando vos barrés un ángulo de manera que la longitud de arco esta valga igual que R, si vos lográs eso, este ángulo es no cualquier cosa, es un radián. Eso es un radián. Es una medida de ángulo en el plano. En el espacio, podemos extrapolar esta interpretación para irnos al espacio. Y bueno, en vez de tener un sistema de 2 dimensiones, voy a tener un sistema de 3 dimensiones. Ok. En vez de una circunferencia, ¿qué puedo tener? Una esfera. ¿Una qué? Una esfera. Y acá está el centro de la esfera, está centrada en el origen. Ahí. ¿Qué es un ángulo sólido? Surge transformar una especie de cono que se ve acá, ¿sí? Donde la base del cono es un pedazo de la esfera, que tendrá una superficie determinada, esa tapa de cono. Bueno, la apertura puede ser más o puede ser menos. Por ejemplo, yo acá voy a armarme otra, mirá. Acá me armé un cono que tiene una apertura más grande que este. Todos se están dando cuenta que cuanta más apertura tenga el cono, por así decirlo, la superficie de la tapa va a ser mayor, ¿o no? Bien. Esta esfera tiene un radio determinado, R, que es la distancia del centro a cualquiera de esos puntos. Sí. El área de la tapa, al yo probar con distintos conitos, si el área de esta tapa es igual a R cuadrado, entonces el ángulo ese va a ser un estereoradián. Es una unidad para medir ángulo sólido. Evidentemente, si acá logré eso, este ángulo sólido que está acá es mayor que este que está acá. O sea, si este mide un estereoradián, este va a ser mayor a un estereoradián. 2,3 estereoradianes, por ejemplo. La unidad radián y estereoradián son unidades suplementarias, se les llama. ¿De acuerdo? Son las únicas suplementarias que existen. Ese es el nombre que se le pone. ¿Y por qué me viene por acá? Ah, ¿por qué me viene por acá? Y no, porque si vos tenés un foco luminoso, ¿por qué la cámara la mandé para allá? No, vengan para acá, vengan para acá. Si uno tiene un foco luminoso y uno traza
un estereoradián, la cantidad de flujo luminoso que transite, por así decirlo, en esta porción del espacio, es una magnitud. Si esa cantidad es mucha o es poca, bueno, será mucho o será poca. Pero para una fuente de luz determinada, esta cantidad de luz que circule por acá, por este volumen, va a ser una cantidad determinada. Esa es una magnitud física. Y se llama intensidad luminosa. Ahora, ¿cómo medimos la intensidad luminosa? O sea, ¿cómo hacemos para poder comparar distintas fuentes de luz y poder decidir cuál tiene más intensidad luminosa? Es decir, necesitamos un patrón que decida. Bueno, la unidad para medir intensidad luminosa se llama candela. Sí, candela. Entonces la pregunta que en consecuencia tendríamos que hacer es: ¿qué cosa o qué fuente de luz o En 3 minutos qué se va poniendo. elemento luminoso tiene una intensidad luminosa de una candela? Bueno, según el Sistema Internacional de Unidades, una candela se define al fijar el valor numérico de la eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 a la 12. Y el tío se sigue llevando. ¿Qué cosa tiene? Y al final Para la aceleración, por ejemplo, que es metros sobre segundo por cada segundo, o sea, metros sobre segundo cuadrado, el A valdría -2, el B valdría 1 y el resto de coeficientes 0. Por ejemplo, no sé, para la unidad de densidad, que mide la cantidad de masa por cada unidad de volumen, es kilogramo. Unidades derivadas, sí, Re loco esto, mirá. La unidad de velocidad es metro. Si uno quiere generalizar, uno tiene que hacer, para poder describir cualquier unidad derivada, tiene que hacer alguna cuenta de este estilo, donde A, B, C, D, E, F. Del futuro, más avanzadas para comprenderlo. Se los digo a título informativo, para que sepan que establecer cuánto es una unidad, siguiendo el Sistema Internacional de Unidades, implica fijar en valores constantes, en valores fijos, ciertas constantes físicas o ciertos parámetros físicos en un valor determinado y luego utilizar información previa para poder deducir cuánto es exactamente esa unidad que estamos manipulando. Puede ser candela, puede ser mol, puede ser Kelvin, etcétera, etcétera. Las 7 unidades que vimos recién son las que permiten reescribir a cualquier otra. ¿Cómo cualquier otra? Sí, por ejemplo, la unidad para medir superficie, el metro cuadrado surge de hacer metro por metro. A ver. La densidad, por ejemplo, surge de hacer kilogramo por metro cúbico, porque metro cúbico es la unidad de volumen. ¿Ven que son todas derivadas, son cuentas con las unidades fundamentales? Eso es lo maravilloso, vos podés ver cualquier magnitud física e intentar medirla con una unidad que es descrita a través de una cuenta algebraica con las unidades de las magnitudes fundamentales. ¿Cuántas palabras? Por eso, si uno quiere generalizar, uno tiene que hacer, para poder describir cualquier unidad derivada, tiene que hacer alguna cuenta de este estilo, donde A, B, C, D, E, F y G son reales. Por ejemplo, para encontrar metro cúbico, B valdría 3 y todas las otras constantes valdrían 0. Entonces ahí queda metro cúbico. ¿De acuerdo? Pero para que te ponga otro ejemplo, porque se pone re loco esto. Mirá, la unidad de velocidad es metros sobre segundo. Y eso corresponde a unos coeficientes A valiendo -1, B valiendo 1 y el resto 0. ¿Ven cómo sale la unidad derivada de velocidad? Para la aceleración, por ejemplo, que es metros sobre segundo por cada segundo. Entonces la cuestión es así, ¿vieron? Esa es la física. No tienes que poder encargar. Creación, modelos, ¿cómo encargar? Ay, el circulito. Es creación de modelos, ¿me entiendes? Estás creando modelos. Y como estás creando modelos, los modelos pueden ir cambiando. Pero lo que necesitas son modelos cuantitativos. Necesitas valores constantes para ver tus magnitudes. Y luego de esas magnitudes generas las otras unidades derivadas. Ya, papá, no. Ya me toca a mí. Sí, pues eso, pues.
¿Qué? No, me voy a poner la cosa que tú quieres. Ya ahí decidimos, han dicho que sí, no sean así, ya no hay más tiempo. Ya, encima, yo lo tengo ya elegido y la computadora está lentaza. Pues. Me he quitado mi antivirus, dice. Pero se supone que yo soy la que elijo. No, tú no, todos, no eres solo tú, todos, le he dado a elegir a todos al inicio. ¿Les parece? Dijeron que sí. Yo no dije nada. Tú no dijiste nada, pero tu silencio me hizo ver que sí, si no hubiera buscado otra cosa, pues eso es lo que tengo. Cuando solo aceptaba efectivo, me preocupaba por guardarlo seguro. Ahora acepto Visa y mis ganancias van directo a mi cuenta. Acepta Visa, una red que trabaja para que recibas tus ganancias con mayor seguridad. 5, 4, 3, 2. Dios, pero qué episodio para más duro. Un episodio que seguro les va a encantar si ustedes se llevan bien con sus sentimientos, claro. Por fin, otro episodio más de What If ha llegado después de una larga semana de espera, donde estaba The Watcher nos va a contar otra historia interesante, esta vez un poquito macabra y sentimental, diría yo, me hizo llorar, que sucedió en algún lugar recóndito. Ya, pero eso no es un capítulo, no molestes. Dijiste capítulo, ningún... Ese resumen, el capítulo es 4 largo. Mira, pero en ningún momento... ¿Qué pasaría si el Doctor Strange perdiera su... El resumen es bravazo, miren, me da una oportunidad. Miren, las imágenes son bravazas y el resumen está bien bravo. Soy la estructura de la resumen. No, pues hubieras dicho resumen, pero en ningún momento dijiste resumen, dijiste capítulo. Nunca dijiste resumen. No molestes. No, en ningún momento dijiste resumen. En ese momento el vigilante nos hace la pregunta. Pero mira, escuchen, el resumen es bravazo. En este momento pero denle una oportunidad al resumen y veo ven si no es, porque es bravazo el resumen. Mira, el resumen es bravazo. Ya, ¿qué quieren ver? Chopper. No, ¿tú qué dices? Si no, ponlo por un capítulo. No hay capítulo, eso es una plataforma, no está en YouTube. No está en Netflix. No, Sopar. Internet, no estará en Disney. Sopar. Sopar es terrible. Ay, es súper chistoso. Algo, yo quise poner conejo, pero tú no me hiciste caso. Le pongo el conejo, pues. Oye, no quiera de todo, sé cuál te conviene, no, pendejo. No, ustedes decidan, conejo o sopa. Sopar. Ya, ¿tú qué dices? Conejo. Sopar. Sopa. Sopar es más rápido. El resumen es bravazo, qué mal. 10 minutos, papá. Y 1 de 7. Yo no sé, es demasiada altura. Sí, sería mejor que empezara más abajo. No creo que sea buena idea, Cartman. Será genial, chicos, ya lo verán. No va a funcionar, bájate ya. Luce más alto desde aquí arriba. ¿Qué pasa aquí? Cartman cree que puede volar. ¡Hazlo! ¡Ya lo haré! Si fuese tú, no lo haría. Esas alas no son fuertes. No les hagas caso. Sé que va a funcionar. ¡Hazlo! ¡Sí, Cartman! ¡Vuela! Bien, ahí voy. Desde los tiempos de Copérnicus, el hombre ha soñado con volar. En este día histórico vamos a... ¡Termina de hacerlo! ¡Déjame dar mi discurso! En este día recordamos a los hermanos Marx, Gordon y Shellenbacher, quienes inspiraron sueños por generaciones. No lo va a hacer. Y una vez más, la visión de un hombre nos lleva a otra era de viajes aéreos, probando el poder de la imaginación y el intelecto. La magia de volar. Oh, Dios mío, Eric. Eric, aquí está mami, amorcito. ¿Pero qué le pasa? Desgraciadamente temo que su hijo es un súper idiota. Pensó que podía ser un garfón. Su idiotez severa le causó una caída que ha resultado en un coma bastante severo. Oh, ¿el coma? Dios, ¿por cuánto tiempo? Una idiotez severa. Quizás nunca se recupere. Hay que esperar para ver. Bienvenidos a su infierno.
¿Qué? ¿Infierno? Es lo que es todo hospital. Es normalmente lo que es todo hospital. Es la puerta del infierno. ¡Oh, Dios, doctor! ¡Ha despertado! ¿Dónde estoy? ¡Oh, por fin reaccionó! ¡Es un milagro! Estás en el hospital, Eric. Estuviste en coma un tiempo. ¿Coma? ¿Por cuánto? Han sido 2 días. Quiten el calentador de la cara, por favor. Sí, doctor. El trauma en la será larga y tenaz. Al menos 2 días más. Hospital Paso al Infierno. Estás mucho mejor que la Bastille. ¿Por qué carajo tengo que compartirme? Y tú no. Tengo superpoderes. Y tú no. Carmen, ¿qué hiciste? ¿No lo sabes, Kyle? Usé mi nueva habilidad psíquica para capturar al asesino y me gané $100. Johansen tiene una tienda de dulces y es bueno. Él no es un asesino. ¿Y entonces por qué vi helados cuando cerré los ojos? Porque eres un... Por eso. No dudes en mis poderes. Tú no tienes poderes. No me tientes o te exploto la cabeza con el pensamiento. Cuidado, Kyle. No puedo hacer un carajo. Bien, Kyle, tú lo has querido. ¡Ahí está! ¡Oye, Eric! ¡Eric! Tenemos un problemita. ¿Qué? Mientras el vendedor de helados estaba encarcelado, ha habido otro asesinato. A ese cuerpo también le falta la mano izquierda y tiene un plato de cereal a su lado. Lo cual solo indica una cosa. ¡Ah! ¿Lo ves? Que anda suelto un asesino copión. Necesitamos tus habilidades para capturarlo de inmediato. ¿Qué? Te pagaremos por adelantado. Hay que encontrarlo antes que actúe de nuevo. Me temo que mis poderes no están a la venta. Y con eso me refiero a que sí los vendo. ¡Vamos! Encuentro en un lugar muy cerca del pueblo donde la policía ha descubierto la primera víctima del asesino en serie copión. El niño maravilla Eric Carman llega a la escena del crimen. Esta mierda es una ridiculez. ¿Qué dices, Maravilla? ¿Estás viendo algo? No, nada. Quizá ya perdió los poderes. Sí. Un momento. Pollo frito. Es tierno y fresco. ¡Hay sirope! ¡Le ponen mucho sirope al pollo! ¿Qué carajo le pasa a esta gente? Jamás van a capturar al asesino en serie porque es muy listo. ¿Ustedes quieren ver mis panties de algodón? ¡Ey! ¡Miren a este tipo! ¡Silencio! ¡No molestes! ¡Es pollo frito! ¡Oh, Dios mío! ¡Un helado de pollo frito! Junior, ¿por qué has salido? Lo siento, madre. Vuelve a casa a tener sexo conmigo. No, mami. ¡Qué verga! ¿Conoces a este tipo? Haz silencio, niño malcriado, o te arresto por interferir con la ley. Son las noticias 4 del condado Barton Jim Brody. Pero ese es el mundo. Corta mano izquierda por fin ha sido arrestado. La policía obtuvo la ayuda de Eric Carman, un detective psíquico maravilla. En el lugar del crimen, el joven psíquico tuvo varias visiones de lo acontecido y la policía inmediatamente arrestó al dueño del Kentucky Fried Chicken. El joven es tan asombroso que otros departamentos quieren su ayuda. Soy feliz y así lo siento, aplaudiré. Soy feliz y así lo siento, aplaudiré. Eric, amorcito, hay algunas personas para verte. Más personas necesitan de mi don, ¿eh? Ah, eso me fatiga. Ah, no, estos aseguran que ellos son los verdaderos detectives psíquicos. Así que tú eres el niño que nos está quitando el trabajo. Oh, les haré un té. Tenemos un problema. Tú no pasaste por los canales apropiados para ser un psíquico como nosotros. Sí. ¿Qué canales? Debiste llenar el formulario de la última página de una revista y pagar $25 por el título de la escuela de detectives psíquicos. Mi don se me dio por un golpe en la cabeza. No tuve que ir a una escuela de psíquicos. Pero uno no puede decir que es psíquico sin llenar el formulario de la revista. Tienes que pagar los $25 y darnos el 10%. Trae tu retiro de AFP al BBVA y podrás ganar 5,000 soles todos los días.
Igual ya se acabó tu tiempo. Ahí se acabó. Listo. Chau. Gracias. Para la próxima. Espero que hayan entendido la física. Para la próxima. ¿Qué es? Voy a poner mi video antes. Mi amor.